Feliz día. Hoy, eh, un día más que Dios nos regala, un día más para vivir, para convivir, para compartir con todo lo que Dios nos regala. Dios nos regala una familia, nos regala amigos, nos regala tantas cosas para que ustedes y yo sepamos vivir y convivir con todo lo que el Señor nos regala. Pues vamos a compartir esta palabra que nos ayudará a nosotros a que sepamos vivir y convivir con todos esos hermanos nuestros que Dios nos coloca y nos va colocando siempre en el caminar de nuestra existencia. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó al niño a Elí y le dijo: escúcheme, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedía al Señor y que Él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. El arco de lo fuerte se ha quebrado, lo débiles se ven de fuerza llenos, se ponen a servir por un mendrugo, los antes satisfechos y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Da al Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios y mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación. A los que lo temen, ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos lo despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio de San Lucas, que acabamos de escuchar, vemos a María. Nos dice que María levantó su voz y comenzó a adorar a Dios. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. Y comienza María a decir esas palabras. Y cuando nosotros leemos el Evangelio, nos vamos a encontrar que Jesús solamente nos enseñó una sola oración, que fue la oración del Padre Nuestro, y la podemos encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 9 hacia adelante. Podemos encontrar la única oración que nos enseñó Jesús. También María nos enseñó una oración, el Magnífica, la única oración que nos enseñó María también, que lo podemos encontrar en la lectura que hoy leímos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 56. Por lo tanto, Jesús nos enseñó una sola oración y María nos enseñó también el Magnífica, una sola oración. Pero si nos damos cuenta, la oración que nos enseñó María está llena de la palabra de Dios, lo que nos da a entender que María era una mujer que conocía la palabra de Dios, que conocía el Antiguo Testamento, porque hasta ese momento todavía no existía el Nuevo Testamento, solamente se leía el Antiguo Testamento. Y nos da a entender que María era una mujer que conocía la palabra de Dios, que la escuchaba, que la meditaba, que la guardaba en su corazón. Y en esta oración, en el Magnífica, nos muestra esa compenetración que tiene María con la palabra de Dios, esa compenetración, ese conocimiento que tenía María de la palabra de Dios. Y por eso el Magnífica es una oración donde nos damos cuenta que está muy cementada con bases de las Escrituras. Pues bien, ahí vemos cómo María llevaba al Dios de la vida, lo llevaba en su corazón, en su mente, lo guardaba, lo leía, meditaba su palabra. Todo esto antes de llevar a la palabra hecha carne en su seno materno. Y por eso esta oración de María nos debe llevar a nosotros también el querer tener ese deseo de llenarnos de la palabra de Dios como se llenó María, porque María fue la mujer de la palabra. María fue la mujer que supo llevar la palabra de Dios en su corazón. Y como le dije, después llevó el Verbo hecho carne en el seno materno, pero antes llevó la palabra de Dios en su vida. Luego vendría Jesús, que nos traía una buena nueva, una buena noticia, nos traía una nueva enseñanza, nos traía el Evangelio. Y María pues también, cuando su hijo enseñaba y predicaba, ella también lo escuchaba y se alimentaba con esa nueva enseñanza que traía Jesús, que no vino a eliminar el antiguo, sino todo lo contrario, vino a complementar lo que le faltaba. Pues hermanos, nos tenemos que alimentar como María, tenemos que tener a María como ese ejemplo para encontrarnos con Jesús. María fue la esclava en esta vida para luego ser la reina en la eternidad, pero en esta vida fue la esclava y como esclava se preocupó de conocer todo de su amo, se preocupó de conocer todo de su Dios, de nuestro Dios. Por lo tanto, María fue la mujer de la palabra, se alimentó con la palabra y ese alimento de la palabra nos damos cuenta en esta oración del Magnífica, cómo María en esta oración hace mucho hincapié de la palabra de Dios cuando nos dice, acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, Abraham, a su descendencia para siempre. Ahí vemos cómo María conocía todas esas promesas. Pues bien, mi hermano, ¿qué nos enseña María? Tenemos que conocer la palabra de Dios, ser hombre de la palabra, ser mujer de la palabra, conocer la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, llenarnos con la palabra y verá que vamos a tener esa respuesta de María. Vamos a ser los esclavos del Señor, las esclavas del Señor, porque conociendo más a Dios vamos a querer servirle más a ese Dios de la vida como María.
Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.